Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para el impulso a la ejecución de las inversiones públicas, con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTP, en los 3 niveles de gobierno. Los invitamos a encontrar mayor información en la página de inversión del web del MEF. Asimismo, estar atentos a las redes sociales del MEF, en donde se irá publicando mayor información. El día de hoy tendremos la capacitación Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, la cual contempla 3 módulos, que hoy se expondrá el segundo módulo, Formulación, que tiene como objetivo dimensionar el servicio en función a una población demandante y plantear alternativas técnicas a fin de estimar los costos del proyecto. Nos acompañan para esta capacitación las especialistas Lidia Vivanco Alba y Carla Pajares, especialistas de metodologías de dirección de política y estrategia de la inversión pública. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. De antemano, pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Bien, le damos la bienvenida a Lidia. Adelante, Lidia. Buenas tardes a todos. La finalidad de esta exposición es poder explicar el módulo de la formulación de la guía general para poder formular y evaluar proyectos de inversión, ¿no? En el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones. Iniciamos. Por favor, Vivian. Ok, en el módulo de identificación hemos podido apreciar cómo es que hemos determinado el problema a resolver y las necesidades de la población, así como la estimación de la demanda y la estimación de las alternativas técnicas que busca solucionar los problemas identificados. En esta oportunidad lo que vamos a ver es y aterrizar cuál es la ruta crítica para poder formular el proyecto de inversión. Adelante, por favor, Vivian. Ok, el módulo de formulación se encuentra compuesto de 6 pasos básicos, elementales a seguir, para poder determinar la formulación de un proyecto. El primer paso a seguir es establecer el horizonte de evaluación. Esta definición del horizonte de evaluación va a depender de la composición de 2 aspectos. El considerar qué tiempo me va a tomar poder ejecutar el proyecto y qué tiempo me va a tomar la fase de funcionamiento del servicio en sí mismo. Entonces, la suma de ambas fases va a considerar el horizonte de evaluación. Como aspecto número 2, a grandes rasgos se podría mencionar la estimación de la demanda, que es un aspecto muy importante, la cual está comprendida por la población demandante del servicio que va a ofrecer la unidad productora, que se va a intervenir con el proyecto de inversión. Como punto 3, el planteamiento de las alternativas técnicas de solución a través del análisis de los factores condicionantes del mismo. Como punto 4, la gestión integral del proyecto en cada fase, es decir, la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. Como punto número 5, el establecimiento de metas físicas. Este es un aspecto muy importante, la definición de las metas físicas y su dimensionamiento, porque en base a ello, cómo dimensione y qué dimensione a nivel de activos compuestos o dentro de los factores de producción que determina el funcionamiento de una unidad productora, voy a poder hacer el costeo, ¿no? Que finalmente es el punto 6, es poder determinar cuáles son los costos necesarios para yo poder intervenir a través de un proyecto de inversión, poder obtener los costos
incrementales en los que como entidad incurriría al poder intervenir con el proyecto de inversión, ¿no? Siguiente, por favor, Vivian. Este es el marco general. Ok, como primer punto, como mencioné, era el establecer el horizonte de evaluación. Aquí lo importante es poder definir dos aspectos, como se ve en el gráfico. Tenemos la fase de ejecución, cuyos dos hitos se componen de la elaboración del expediente técnico y la ejecución física de los factores de producción. Luego tenemos la fase de funcionamiento, que comprende el inicio la culminación de los activos y la puesta en marcha del servicio, es decir, la dotación del servicio a la población objetivo y el uso de estos por parte de la población usuaria. Entonces, en esa definición del horizonte de evaluación, tengo que ver no solamente los aspectos inherentes a la fase de ejecución, por un lado, ¿no? ¿Qué tiempo me va a demorar iniciar con el hito de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente? También debo prever, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, cuánto tiempo me tomaría la construcción y la ejecución de todos los componentes del proyecto de inversión. Cuando veo la fase de funcionamiento, también tengo que ver qué factores me condicionan un mayor o menor plazo en la fase de funcionamiento, ¿no? Un aspecto, por ejemplo, puede ser la vida útil de los activos. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque tengo que considerar si voy a necesitar en este periodo algún tipo de reposición y en qué medida o en qué lapso de tiempo voy a necesitar esta reposición. Esto sumado a la obsolescencia tecnológica, porque no necesariamente coinciden a veces, ¿no? La obsolescencia tecnológica puede ocasionar que yo deba reponer antes los activos, ¿no? Y también, obviamente, tengo que ver el nivel de incertidumbre de la demanda asociada. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que yo pueda estimar en la realidad se va a cumplir. Hay factores asociados a la demanda que podrían originar que no se cumpla. Entonces, debo revisar y evaluar a nivel de la demanda cuáles son los factores de incertidumbre, ¿no? Y el nivel de esos factores, que a continuación un poco vamos a describir. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de la definición de un horizonte de evaluación aplicado, por ejemplo, a una tipología de infraestructura de riego. En este ejemplo lo que vemos es que se ha estimado para la fase de ejecución 2 años, es decir, se está tomando en cuenta 4 meses para la elaboración de los expedientes técnicos y el resto del tiempo para poder realizar propiamente la ejecución, es decir, la ejecución física, que a su vez en el interín de esta ejecución debo ver un fortalecimiento con la junta de usuarios y una asistencia técnica a los usuarios, ¿no? Por la propia tipología del proyecto. Y en el año 3 ya poder iniciar con la dotación del servicio. Ya con esto se da inicio de la fase de funcionamiento y la entrega de agua de riego a los beneficiarios, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, como segundo punto muy importante es la realización del estudio de demanda del servicio que va a brindar la unidad productora. Este análisis de la demanda del servicio de la unidad productora, ¿qué debe tomar en cuenta? ¿Qué bien o servicio voy a proporcionar, ¿no? ¿Cuál es la dinámica y funcionamiento del mercado, tanto de la oferta como de la demanda? Por el lado de la demanda, lo que se va a evaluar es si esta población demandante existe, para la población demandante, si existen o no factores condicionantes para que ellos puedan acceder al servicio. Existen, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el caso de salud, condicionantes culturales o de acceso al servicio. Cuando digo culturales pueden ser de costumbre, por ejemplo, en una localidad o un distrito, cierta población está acostumbrada a ir a un establecimiento de salud que, aunque puede ser un poco más lejano, ¿no? Si construyen uno más cerca, para ellos les parece no apropiado
por falta de confianza o porque tienen un médico especialista que ellos consideran que es el idóneo para que los atiendan por una costumbre, por condiciones de costumbre. Entonces, es una población que no va a hacer uso del servicio si lo ponemos en marcha, ¿no? Ese es un ejemplo. Los ratios de concentración son aspectos, por ejemplo, que debemos de ver a nivel numérico, porque usamos mucho la estadística con que se cuente para poder realizar un adecuado análisis de información con un periodo mínimo entre 3 y 5 años para poder hacer un análisis de cuál es el comportamiento de la demanda a nivel de la utilización de los servicios, ¿no? Asimismo, en este análisis debemos tomar en cuenta cuáles son los factores asociados que no sean recurrentes o que sean producto de algún fenómeno específico, ¿no? Algún fenómeno natural que haga que los movimientos de demanda modifiquen su comportamiento y que tal vez no deben ser tomados en cuenta, o en algunos casos sí, dependiendo de la tipología de proyecto que se quiere evaluar. Luego, la disposición a pagar es un aspecto también importante, porque no necesariamente el establecer un costo o una tarifa, de ser el caso, involucra que el usuario que haría uso del servicio esté dispuesto a pagarlo. Por tanto, aquí tendrían que incorporarse otros mecanismos para poder llegar a la tarifa que el usuario puede pagar, ¿no? O que se encuentre en condiciones de pagar, según sea el caso también. De acuerdo a la naturaleza del proyecto, puede darse ambas situaciones, ¿no? Que se encuentre con la disposición a pagar o en otros casos que exista alguna tarifa predeterminada que el usuario debe pagar para la continuidad y la sostenibilidad del proyecto en sí mismo, ¿no? Hay que evaluar todas las circunstancias y el comportamiento de la demanda. La siguiente, por favor. Entonces, para nosotros poder hacer un análisis de la demanda del servicio, ¿qué debemos tener en cuenta? Como primer paso es la definición del servicio, que ya se mencionó, la estimación de la proyección de la población objetivo, es decir, esta población objetivo está relacionada al objetivo central que debo cumplir con el proyecto, ¿no? Y como paso 3, la estimación de la demanda, y como paso 4, la proyección de la demanda del proyecto. Cuando hablamos de la demanda del proyecto, es muy importante definir algunos aspectos conceptuales para poder diferenciar qué sería la demanda del proyecto, cuál sería la población objetivo, cuál sería la población efectiva, es decir, la población que efectivamente va a hacer uso del servicio, y cuál es la población demandante potencial, que podría hacer uso del servicio, pero muchas veces no es así, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones se deben tomar en cuenta para poder realizar una proyección. En rojo lo que ven es un criterio que en muchos proyectos se utiliza, de acuerdo a la tipología, para poder obtener cuál es la demanda anual. Se considera un ratio de concentración, dadas las estadísticas que uno pueda encontrar, para poder tener el ratio de concentración multiplicado por la población objetivo en un año determinado, y de esta manera poder tener una demanda estimada en el año, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de cada proyecto, esto puede variar con algunos condicionantes adicionales, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, entonces cuando hablábamos de población, era muy importante definir cuál es mi población objetivo. Pero entonces, ¿de dónde debo partir? Yo debo partir de un área de influencia. ¿Cuál es el área de influencia? Es el área donde va a intervenir el proyecto. Quiere decir que pueden estar los beneficiarios o aquellos que han sido, que podrían beneficiarse no de manera directa con el proyecto, es decir, beneficiarios directos e indirectos también. Cuando hablamos de la población de referencia, estamos refiriéndonos específicamente a la población objetivo, es decir, el proyecto de inversión tiene un objetivo central. Entonces, a esa población nos estamos refiriendo, aquella población con la cual ha sido ideado el proyecto y cuyo objetivo ha sido modificar su calidad de vida, ¿no? A nivel de la prestación del servicio al que se va a intervenir. Entonces, de este grupo de población, lo que vamos a tener es la población
que no tiene problemas del uso del servicio y aquella población que sí tiene problemas para el uso. Es decir, ambas poblaciones podrían hacer uso del servicio, pero existe aquella población que usa el servicio en condiciones inadecuadas. Entonces, esa es la población que me interesa en realidad, porque lo que busca un proyecto de inversión es poder satisfacer el servicio, pero en condiciones óptimas a nivel de calidad, oportunidad y cantidad del servicio. Entonces, esta población es la que es el foco de la intervención y se denomina población demandante efectiva. Por tanto, es la población objetivo del proyecto. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo, este es un cuadro ejemplo para poder ver las diferencias de los términos explicados. Por ejemplo, si vemos en el caso de salud, que es en la tercera fila, en los servicios de atención médica básica, por ejemplo, si vamos a ese nivel de atención, lo que vamos a ver como población total es la población de una localidad. Por un ejemplo, es una localidad de San Marcos. ¿Cuál es la población de referencia en este caso? La población de referencia es la población que se encuentra dentro del área de influencia de los establecimientos de salud dentro de la localidad de San Marcos, dentro de la localidad del área de intervención. ¿Cuál sería entonces la población demandante potencial? La población demandante potencial sería aquella población que reportó en algún momento algún problema de alguna enfermedad que se quiere intervenir, ¿no? En este caso, para el servicio, podría ser para un servicio de consulta externa de salud. Entonces, lo que se tiene como estadística es aquello porcentaje de población, aquella población que tiene un grado de uso de este servicio, ¿no? O que alguna vez al año usó el servicio. ¿Cuál sería entonces mi población demandantemente efectiva? Aquella población que buscó la atención efectivamente en el centro de salud y para este caso es igual tanto la población demandante potencial como la población demandantemente efectiva, porque no tenemos el grado de certeza que efectivamente va a tener un problema de salud, pero sí tenemos un ratio de utilización, ¿no? Entonces, sobre ese se hace la estimación de la demanda efectiva que va a intervenir el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi población objetivo de este proyecto? El porcentaje de población demandante efectiva del proyecto de inversión que atenderá los servicios de atención médica básica, en este caso, como estamos explicando. ¿Cuál sería mi unidad de medida? La unidad de medida me va a servir, a su vez, para poder dimensionar la demanda. Entonces, es un aspecto importante. Para el caso de salud que estaba explicando, sería el número de atenciones. Porque al final, el número de atenciones es lo que se convierte en mis cantidades de demanda, ¿no? Se convierte y se contabiliza dentro de la unidad de medida del número de atenciones. Siguiente, por favor. Ok, entonces, cuando nosotros vamos a ver cómo calculo la demanda en una situación con proyecto, tengo que evaluar, como mencioné, cuáles son mis factores condicionantes que podrían originar algún cambio en la demanda con la intervención del proyecto. No solamente puede originar a nivel de la magnitud de la demanda, sino también a nivel del comportamiento de la población. Porque si yo estoy estimando que la intervención va a mejorar la calidad de vida de la población, también se podría considerar, por ejemplo, en salud, que existan menos casos de enfermos, por decirlo así. Entonces, son factores inherentes que se deben evaluar para ver cuál va a ser el comportamiento de la demanda con la incorporación o con la intervención del proyecto de inversión y con la puesta del servicio durante la fase de funcionamiento. Entonces, cuando vemos posibles cambios y los determinantes de la demanda, ¿cuáles podrían ser? Tengo que evaluar el incremento en la población demandantemente efectiva, incremento en los ratios de concentración o cambios en la cantidad requerida por el bien usuario. Es decir, tengo que ponerme en el papel de que el proyecto se encuentra en marcha y que el proyecto se encuentra dando el servicio.
Entonces tengo que ver todos los condicionantes que podrían originar alguna modificación, no solamente en las cantidades, sino en los ratios de concentración, como mencionaba, a nivel de algún cambio en el comportamiento de la demanda, que puedan originar que yo considere alguna modificación en mis ratios de estimación para poder programar y planificar cuál sería mi demanda estimada a lo largo del horizonte del proyecto. En la siguiente, por favor. Entonces, continuando un poco con lo que se explicaba, debo determinar dos aspectos importantes, la población objetivo y la población del bien o servicio, que ya un poco explicamos las diferencias. Aquí la finalidad que debería llegar, y de manera clara y con una estimación con la menor incertidumbre posible, sería la demanda del bien. ¿Cuál es la demanda del bien o servicio al que voy a intervenir? Si se modificó o no los ratios o la intensidad de uso de ese bien con la intervención del proyecto. Muchas veces, o se ha visto de algunos proyectos que simplemente continúan la tendencia de las estadísticas y en la realidad no se aplica. La realidad es que no se vieron factores culturales o no se vieron modificaciones del comportamiento o simplemente no existió una modificación del comportamiento de la demanda y la proyección que uno hace de la capacidad operativa, la capacidad de producción que va a originar la unidad productora es incierta y en muchos casos subdimensionada o con altos costos. O sea, generas por ejemplo, ¿no? Un hospital para una cantidad innecesaria. Es solo por poner un ejemplo, ¿no? Y lo que se debe tener con la mayor certeza posible es cuál es el dimensionamiento apropiado de demanda. ¿Cuál es mi demanda en términos de cantidad y en términos de calidad también, ¿no? Es importante mencionar aquí, para poder diferenciar, qué es el fraccionamiento de un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque yo puedo dimensionar cuál es mi demanda, pero con el proyecto de inversión no necesariamente voy a atacar toda la demanda. Puedo atacar una parte de la demanda, dada la naturaleza y dada cómo está configurada la intervención. Pero este tipo de intervención no es un fraccionamiento. Por eso se menciona el recuadro en rojo, ¿no? No es un fraccionamiento si un proyecto de inversión no cierra toda la brecha que se requiere, aunque sí cumple con el objetivo central. En este caso, el proyecto se enfoca en una población objetivo que resulta ser una proporción de la población afectada, que era un poco lo que mencionaba, ¿no? Para poder un poco diferenciar los conceptos de qué sería un fraccionamiento y qué no sería un fraccionamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando nosotros hemos podido dimensionar, entonces, ¿cuáles son mis condicionantes de demanda? ¿Cuál ha sido la proyección de la demanda? Considerando las modificaciones que podría existir con la intervención del proyecto, debo obtener la brecha. ¿Cómo obtengo la brecha oferta-demanda? Debo comparar primero, ¿no? ¿Cuáles son mis condiciones para yo poder optimizar el servicio con los factores de producción que en la actualidad cuento, por un lado? Dado que yo ya calculé la demanda, porque preliminarmente o en el módulo que ya se expuso de identificación, he podido determinar una demanda específica. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la oferta optimizada con las condiciones actuales. Entonces, dadas las condiciones actuales, para poder brindar el servicio por parte de la unidad productora, lo que voy a hacer es una diferencia, es decir, la brecha del proyecto, calculando la demanda de los servicios en la unidad de medida determinada y diferenciándola de la oferta optimizada en la misma unidad determinada, en la misma unidad de medida determinada. Mencioné con el caso anterior que podrían ser número de atenciones. En esa misma unidad lo que voy a tener es cuál es mi necesidad de número de atenciones del proyecto.
Y a partir de ello es que puedo dimensionar la demanda y puedo proyectarla. Entonces, en recuadro rojo dice, para estimar la brecha entre la demanda y oferta sin proyecto, es necesario que ambas variables se encuentren en la misma unidad de medida. En el caso de intervenciones de riego, por ejemplo, metro cúbico, o como ya mencioné, en el caso de intervenciones de salud, atenciones de salud al año, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un aspecto importante porque cuando nosotros intervenimos a través de los proyectos de inversión, lo que pretendemos es cerrar brechas. Y si no podemos contabilizar adecuadamente qué brecha estoy cerrando, no tenemos a ciencia cierta cuánto está contribuyendo el proyecto de inversión a cerrar esta brecha, ¿no? Entonces, tenemos dos casos en que la unidad de medida no coincida cuando estimamos la oferta y demanda. Ese es un caso, por ejemplo, de una tipología. Para el suministro, para el servicio de suministro eléctrico en zonas rurales, por ejemplo, en este caso, el proyecto tiene como unidad de medida viviendas atendidas al año, y cuando vamos al indicador de brecha que ha propuesto por el sector para poder medir el nivel de cierre de brechas como unidad de medida, también está denominada como viviendas atendidas al año. Entonces, aquí claramente, cuando intervenimos con este proyecto de inversión, podemos saber que el proyecto tiene una cantidad estimada de cierre de brecha de 8.959 viviendas al año, y por tanto, va a contribuir en esa dimensión al cierre de brechas, que a su vez ya tenemos un indicador que sería de 8.959. Entonces, es claro aquí el ejemplo de que la unidad de medida coincide, tanto para la contribución de brechas como para la contribución de la oferta y demanda calculada por el proyecto de inversión, ¿no? En la siguiente, por favor, el siguiente lámina. En el siguiente caso no coinciden y podría ser una tipología de agua para riego, cuya infraestructura y factores de producción van a originar una unidad de medida de 1.500 metros cúbicos, ¿no? Entonces, pero la contribución al cierre de la brecha de la programación multianual de inversiones está denominada a través de un indicador que se mide por hectáreas. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es poder calcular cómo esta contribución, cómo esto contribuye a nivel de hectáreas, es decir, a través del propio sector tiene que establecer la dinámica para esta conversión para poder saber efectivamente cómo el proyecto de inversión contribuye al cierre de brechas que está determinado por hectáreas. Entonces, eso ya constituye una labor de cada sector para poder determinar dentro del marco de función, de sus funciones, cómo alineo la contribución de cada proyecto de inversión al cierre de brechas calculada por cada sector, ¿no? Siguiente, por favor. Luego de que hemos podido determinar el cierre de brechas de la oferta y la demanda, vamos a poder plantear y evaluar cuáles serían las alternativas técnicas posibles. Pero ¿de dónde se obtiene eso? Siguiente, por favor. Estas alternativas técnicas posibles va a ser un conjunto de evaluación de factores condicionantes, como por ejemplo, el primero sería el tamaño, que me va a determinar cuánto voy a producir del bien o servicio de la unidad productora que se va a intervenir. El segundo factor sería la localización. La localización está referida a la ubicación geográfica de la unidad productora que va a producir el bien y servicio. Entonces, ¿dónde se produciría el bien o servicio? Estos aspectos tienen que ser evaluados en la medida de la accesibilidad, por un lado, de la población, y cuando hablamos del tamaño también tiene que ser evaluado desde la dinámica de las características del territorio.
porque podría ser que, dadas las características del territorio, puedes tener factores de riesgo inherentes o factores, por ejemplo, ¿no? En un establecimiento de salud que se encuentre cerca a la ladera de un río o de repente cerca a algún muro que amerite mayores obras adicionales, ¿no? Para poder iniciar la construcción. O también tenemos que evaluar si existe algún factor condicionante a nivel de tecnología, ¿no? Que me pueda permitir cómo y en qué medida poder producir el bien. Si existen no limitantes, ¿no? A nivel tecnológico. Puedo tener un abanico de opciones a nivel tecnológico, pero tal vez no son congruentes o no son posibles, ¿no? El análisis técnico tiene que considerar las alternativas que técnicamente pueden darse. Es decir, que en su conjunto, tanto de tamaño, localización, en la tecnología, el impacto ambiental y riesgo de desastres y cambio climático que un poco mencioné, cómo es la combinación de estos factores, puedo determinar una alternativa técnica factible de implementar. Si no he analizado correctamente estos factores condicionantes para poder determinar cuál alternativa es técnicamente posible de implementar, asumo altos riesgos de sostenibilidad, no solamente en la etapa de ejecución del proyecto de inversión, sino también en la fase de funcionamiento. Por poner un ejemplo, si se necesitan ciertas autorizaciones a nivel ambiental, ¿no? Y no he considerado en el diseño técnico del proyecto estas consideraciones a nivel, incluso a veces de la infraestructura o de los equipos, si no han sido considerados, lo que va a pasar es que en la fase de funcionamiento no se tenga la autorización para funcionar. Entonces, todos los recursos empleados no se va a cumplir con el objetivo del proyecto de inversión, ¿no? Acarreando altos costos, ¿no? Altos costos de oportunidad social, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos la alternativa de solución? Con un conjunto de acciones que se deriven del análisis de los medios fundamentales que conllevan al logro del objetivo central del proyecto de inversión. Entonces, este aspecto también es importante mencionar porque cuando hicimos el diagnóstico, ¿no es cierto?, del proyecto de inversión, que no es objeto de esta exposición, pero en el marco de un adecuado diagnóstico, a través de los medios fundamentales y un análisis causal del problema que tiene la población a nivel de los servicios, ¿no? ¿Qué problemas tiene? Hemos podido determinar cuáles son las posibles alternativas de solución para la intervención de un proyecto de inversión. Sin embargo, cuando lo contrastamos con los aspectos técnicos que se han mencionado, de repente no son posibles, o en algunos casos sí. Entonces, esta contrastación de la posibilidad del análisis causal, ¿no? Causa-consecuencia, con la posibilidad de los aspectos técnicos, es muy importante, porque si no hay esta contrastación, es como que hiciéramos un trabajo de gabinete y en la realidad no se va a poner adecuadamente en marcha, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, una vez que identifico, selecciono y analizo las alternativas técnicas, debo hacerlas en un marco de tamaño, localización, tecnología, pero en un marco transversal de un análisis del impacto ambiental que podría originar con el proyecto de inversión y en un marco transversal del riesgo de desastre y cambio climático. ¿Por qué se mencionan estas dos variables de manera transversal? Cuando se hace previamente el diagnóstico, tengo que identificar cuáles son los factores o posibles factores que puedan impactar a nivel ambiental, dada la autoridad ambiental que existe, y eso se da mucho también en los establecimientos de salud u otro tipo de proyectos que se necesiten para yo considerar la estimación de los factores de producción que necesito a nivel de infraestructura o a nivel de equipos. Podría ser, por ejemplo, que se plantee un cuarto de incineración para los residuos
que en la actualidad eso contraviene las leyes ambientales, ¿no? De cuidado ambiental. Entonces, mi proyecto está construido sobre la base de una ausencia de análisis de impacto ambiental. Entonces, eso no solamente me va a ocasionar que el diseño esté incorrecto, me va a ocasionar que no se apruebe tal vez un expediente técnico o se va a originar observaciones al mismo. O, de manera contraria, dentro de la fase de funcionamiento, va a originar mayores costos cuando queramos implementar o adecuar acciones para mitigar los riesgos, ¿no? Si no los he mapeado desde el diagnóstico y ahora durante la formulación, es muy probable que el proyecto de inversión sea mucho más costoso para poder mitigar los riesgos asociados a los mismos. Lo mismo va a pasar con el riesgo de desastre y cambio climático. Debo considerar todas las variables que podrían afectar de manera directa o indirecta la intervención que quiero hacer con el proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Entonces, en esta etapa lo que se va a plantear es el diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles, en dos etapas básicamente. El diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles y el diseño preliminar de la alternativa técnica seleccionada. Entonces, dada la complejidad, según sea la naturaleza del proyecto de inversión que quiero realizar, se deben analizar no solamente el alcance a nivel de información que se dispone, sino también con una profundidad técnica especializada, ¿no? De lo que se requiere como alternativa técnica. Porque, vuelvo a repetir, no necesariamente lo que uno espera o lo que uno diseña a nivel de gabinete puede cumplirse a nivel técnico o a nivel de ciertas restricciones, ¿no? Regulatorias o de aspecto ambiental que hagan que no sea factible la propuesta que se está haciendo, ¿no? A nivel propio, por ejemplo, del factor condicionante, como mencionaba, de las condiciones del terreno, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el nivel de definición de la ingeniería para el diseño preliminar puede comprender representaciones gráficas en planos básicos, esquemas de necesidades de espacios, áreas, programas y o diagramas arquitectónicos, croquis de proceso de producción, considerando los equipos principales, entre otros. Entonces, aquí es muy importante que tiene que haber un balance o un equilibrio entre el diseño de la ingeniería y el nivel de complejidad del proyecto, porque dependiendo del nivel de complejidad del proyecto, voy a asumir mayores costos en la exigencia del nivel de ingeniería que necesito hacer para el proyecto, ¿no? No puedo invertir mayores recursos para un proyecto de una tipología que de alguna manera ya se encuentra estandarizada, cuyos riesgos que se han identificado no son graves, no son grandes, no existen grandes riesgos de mitigación por hacer. Entonces, hay que hacer un punto medio entre lo que corresponde al nivel de ingeniería que requiero, ¿no? Y cuáles van a ser mis necesidades sobre la base de la naturaleza o tipología y complejidad del proyecto que requiero hacer, ¿no? Siguiente, por favor. Esta fase es muy importante respecto a la gestión del proyecto. En muchos proyectos de inversión no se profundiza respecto a los aspectos de la gestión de un proyecto de inversión. O se establecen los condicionantes para la fase de ejecución, pero no se mapea la ruta crítica o se establecen los aspectos que podría incidir y qué necesito como entidad para que el proyecto de inversión sea sostenible durante la fase de funcionamiento. Entonces, ¿qué es la gestión del proyecto de inversión? Es el proceso de planeamiento, ejecución, supervisión y control de las acciones que conducen al logro del objetivo central del proyecto por parte de la unidad ejecutora de inversiones. Entonces, se aborda en dos fases que están determinadas. La ejecución, que mencionamos que ya inicia con el expediente técnico y con propiamente la ejecución física,
¿no? De los activos, de lo que se quiere, de lo que se está interviniendo a nivel de los factores de producción y activos, y la fase de funcionamiento. Entonces, ¿cuáles son los factores que debo tomar en cuenta para poder dimensionar adecuadamente cuál sería la necesidad de la gestión del proyecto de inversión? Debo tener en cuenta la organización, el plan de implementación, la modalidad de ejecución y las condiciones previas a la ejecución. Siguiente, por favor. Cuando vemos organización, debemos ver, para que puedan funcionar el proyecto organizativamente y administrativamente, ¿qué necesito tener o qué necesito implementar? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las competencias y funciones a nivel administrativo y técnico que se requieren para poder gestionar adecuadamente el proyecto? Pasa de manera recurrente que la entidad encargada o el órgano o el área encargada de dar funcionamiento al proyecto de inversión tiene un amplio desconocimiento de cómo es que se formuló o cómo se diseñó el proyecto o en qué términos de calidad se diseñó o en términos de capacidad, ¿no? Para poder dar el servicio. Entonces, tiene que existir personal involucrado que conozca de la gestión del proyecto del proyecto en cuestión, ¿no? Dependiendo si es o no complejo o simplemente esta experiencia, ¿no? Esta experiencia en el manejo de proyectos similares. Entonces se habla mucho de la capacidad técnica. Si hablamos o nos centramos solamente en la fase de ejecución, a veces se terceriza el servicio, ¿no? Muchas veces se hace a través de contratas, ¿no? A través de contratas que solamente se supervisa. Sin embargo, cuando se elaboran los términos de referencia para estas contrataciones, no están bien elaborados. Entonces, ¿qué debería tomar en cuenta entonces? Alguna asistencia técnica para la elaboración de los términos de referencia, por poner un ejemplo, que va a ser la labor o el servicio de poder supervisar y dar el OK de la ejecución, ¿no? De la inversión. Solo por poner un ejemplo, ¿cuáles son las condiciones o capacidades técnicas que requiero, ¿no? Pero también existen los casos en que una unidad ejecutora tiene amplia experiencia. Entonces, es como que ese riesgo, ¿no? Ya lo tengo controlado. Entonces, por ese lado de la ejecución no hay problema, pero de repente no tiene experiencia en el funcionamiento, que también podría darse el caso. Entonces, debo evaluar dentro de la fase de funcionamiento qué aspectos requiero para poder gestionar adecuadamente el proyecto de inversión. O cómo es que se va a dar esta transferencia, ¿no? Desde la fase de ejecución a la fase de funcionamiento, que a veces es como que terminan el proyecto y entrego el proyecto sin que en medio esté un plan de acción o un plan de implementación para el adecuado funcionamiento. Muchas veces se tienen que hacer actividades previas o actividades como un diseño de actividades previas para que se ponga en funcionamiento el proyecto, ¿no? O capacitaciones a nivel organizativo de diversas áreas para el control eficiente de los procesos involucrados. Y tampoco se realizan, ¿no? Entonces, como que a veces se deja estos puntos vacíos con una mirada de que se realizará después. Y esto no es así. Se debe prever de manera preliminar durante la formulación y evaluación de un proyecto de inversión cuáles son los aspectos que yo necesito para la gestión. Es más, si de repente hay una necesidad de poder tener algún personal o algún apoyo a nivel del sistema o de un tablero de control, indicadores de servicio, cómo mido mi capacidad logística. Ok, entonces, sí, ok, gracias. Entonces, hasta ahí un poco explicaba la importancia de poder dimensionar correctamente y poder detectar de manera temprana cuáles podrían ser no solamente los riesgos asociados para la formulación y evaluación propia de los factores de producción inherentes al proyecto, sino cómo es que gestiono
todos los recursos inherentes al proyecto, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades necesarias para el mismo? Siguiente, por favor. Entonces, lo anterior no puede desligarse de la definición y diseño de un plan de implementación. Este plan de implementación debería tomar en cuenta cuál va a ser el plazo para que yo pueda ejecutar la inversión, analizar la interdependencia de las actividades, porque podría tener el caso de actividades que se puedan hacer de manera conjunta, o definir qué órgano se va a encargar de las actividades más complejas o menos complejas, por poner un ejemplo, elaborar el cronograma o la hoja de ruta, determinar cuáles son mis requerimientos efectivos de recursos, ¿no? Por eso ponía el ejemplo de si realmente voy a necesitar un personal especializado o no, o de repente solamente el acompañamiento de un sistema de información o de gestión para el control y supervisión del proyecto, ¿no? O de repente ya existen entidades involucradas que regulan el proyecto, entonces es una labor de coordinación que debe verse, ¿no? Paso 5, elaborar síntesis del plan de implementación. Se tiene que elaborar este plan con un diseño en la mayor manera, en la medida de lo posible, de manera específica de lo que se conozca del proyecto, ¿no? Porque es cierto que tampoco podemos prever cómo va a funcionar, pero sí podemos prever, dados los condicionantes y dada la evaluación del diagnóstico y la formulación que estamos haciendo, qué requiere el proyecto. Por lo menos es como condiciones mínimas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para este plan de implementación, este es un ejemplo. Por ejemplo, para poder realizar tanto la fase de ejecución como la fase de funcionamiento, para este caso hemos hecho un plan de implementación cuyas actividades inician con la elaboración del expediente técnico. ¿Qué necesito? ¿No? La gran pregunta. Elaboración de términos de referencias. Pero aquí, por ejemplo, la gran pregunta era, ¿tengo las capacidades, de ser el caso, especializadas para la elaboración de los términos de referencias que se requieren? Los términos de referencia, ¿cuál es el alcance de los términos de referencia? ¿Solo va a ser supervisión o es dar aprobación a los avances de obra, por poner un ejemplo? ¿O es control de calidad? ¿No? Es poder dimensionar correctamente lo que necesitan, ¿no? Para poder, a su vez, poder tener un plazo tentativo de los mismos. Los actos preparatorios del proceso de selección y firma del contrato, elaboración de estudios, aprobación de los estudios, y cuando ya estamos en la elaboración de los estudios para la evaluación del impacto ambiental, lo mismo, ¿no? Actos preparatorios, elaboración del mismo y la certificación. Luego, la ejecución de las obras de infraestructura, lo mismo, ¿no? O sea, en síntesis son actos preparatorios, la ejecución de las obras y cómo liquido cada aspecto, ¿no? Del servicio. Entonces, aquí lo que se tiene definido son los responsables, los meses de duración de cada actividad y para poder obtener una ruta crítica y un plazo final. Siguiente, por favor. Entonces, cuando veo las capacidades que necesito o que ya tengo o que me harían falta, puedo definir cuál sería, a su vez, la mejor modalidad de ejecución de las obras. En este caso, se debe definir claramente cuál va a ser la modalidad de ejecución, que podría ser de manera directa, por contrato o por APP, de ser el caso, a través de núcleos ejecutores u obras por impuestos, ¿no? Entonces, una combinación de estas, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso mencionaba desde un inicio, poder identificar cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades, no solamente a nivel de los factores de producción, sino a nivel de la gestión, para yo poder determinar cuál sería la mejor modalidad de ejecución del proyecto. Siguiente, por favor. Entonces, cuando ya he determinado eso, debo evaluar cuáles son las condiciones previas para la ejecución, ¿no? Este es también un aspecto muy importante porque a veces por no profundizar en los aspectos que se requieren para poder iniciar una obra, hace que se incrementen los plazos estimados para su ejecución.
Por ejemplo, ¿qué debería tomar en cuenta? Y esto es transversal, común en muchos de los proyectos. ¿Cuáles son las condiciones del saneamiento físico-legal? Esto es un aspecto que debería verse en la formulación y evaluación. No debería dejarse o verse de manera, digamos, superficial para la ejecución, sino debería verse desde ya, ¿no? De la formulación y evaluación del proyecto. La factibilidad de los servicios de agua y desagüe, que pasa también, por ejemplo, en un proyecto, en un centro, en un establecimiento de salud. Los servicios de agua y desagüe, de agua, por poner un ejemplo, ¿no? O de luz, se encuentran con la factibilidad. Pero lo que no se revisó en campo es que esa factibilidad corresponde a un punto que es equidistante a la obra. Entonces, se requieren hacer obras complementarias. Entonces, nadie mapeó ni nadie costeó esas obras complementarias, lo que hace que se retrase la fase de ejecución del proyecto, ¿no? Certificado de parámetros urbanísticos también es muy importante, contar con esos certificados actuales, ¿no? El cumplimiento de permisos y autorizaciones. Mencionaba el tema ambiental, por ejemplo, ¿no? Que hasta a veces te limita el número de pisos que debes construir de acuerdo a la zona geográfica donde te encuentres, ¿no? De acuerdo al impacto ambiental que podrías causar. Y así, entonces, para los acuerdos institucionales de saneamiento físico legal, deberíamos considerar una carta de intención en la cual declare su voluntad, o también, dependiendo si es un terreno en una comunidad campesina, un documento de cesión de uso. Y si es un terreno del Estado, deberíamos tener como mínimo un documento de la máxima autoridad en el que declare una voluntad de transferirlo a la entidad titular, ¿no? De la unidad productora, en este caso, que se fuera a intervenir. La siguiente, por favor. Entonces, cuando ya hemos podido definir todo lo que requiero para la fase de ejecución, lo que voy a ver ahora es la fase de funcionamiento. ¿Qué debería haber? ¿Cuál es la entidad a cargo de la operación y mantenimiento? ¿Cuáles son los instrumentos para la gestión de las unidades, de la unidad productora que voy a intervenir? ¿Y cuáles son las condiciones previas para el inicio de operación? Entonces, cuando veo la unidad a cargo, o sea, ¿cuáles son las condiciones que debe tener la unidad a cargo de la operación y mantenimiento? Debo ver si se requieren o no ajustes en la organización, que un poco ya se explicó. ¿Y cuáles son las características que debería contar la nueva unidad productora que voy a crear o voy a ampliar o mejorar, desde el caso, ¿no? Luego, como instrumentos para la gestión de la unidad productora, lo que debo ver es identificar los instrumentos que apoyan la gestión de las unidades productoras, los recursos humanos y los activos propios de la gestión, ¿no? Cuando es una nueva unidad productora. Y cuando es una unidad productora existente, lo que debo ver, cuáles son los ajustes que se necesitan a nivel de los instrumentos de gestión sobre la base del diagnóstico que ya he realizado. Luego de ello, se tiene que ver cuáles son las condiciones previas para el inicio de operación. Lo que un poco mencioné, en algunos proyectos se requieren una marcha blanca, ¿no? Que es un proceso en el cual se hacen se dimensiona el servicio sobre la base de periodos de prueba, tanto de los equipos como de la infraestructura, o de manera pilota, cómo se haría el acceso del servicio por parte de los usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué se debe ver? Las pruebas y la puesta en marcha. Difusión a la población del inicio de operaciones, que también a veces corresponde hacer un diseño y un plan de marketing para ello. Los recursos humanos entrenados para operar la unidad productora, que cuente con las capacidades técnicas especializadas necesarias según el nivel de complejidad. Verificar que la entidad a cargo disponga de los recursos para iniciar la prestación de servicio, aspecto muy importante, que es ya a nivel de los recursos de la entidad, porque un proyecto de inversión requiere de recursos
para su funcionamiento, ¿no? No solamente, por eso mencionaba previamente, las adecuaciones que se deben hacer a nivel organizacional o tal vez para la creación de un área específica, ¿no? Con la contratación, por poner ejemplo, de 2 personas especializadas para ver solamente la operación y el mantenimiento a nivel de la gestión, ¿no? Luego, haber establecido los procesos y protocolos para la operación. Aspectos también importantes que a veces se dejan de lado y se hacen cuando el proyecto ya se ha puesto en marcha, ¿no? Y entonces eso hace que el servicio se vea limitado, ¿no? En términos de calidad o en términos de cantidad también. Siguiente, por favor. Ok, entonces cuando hablábamos de la gestión integral de los riesgos, ¿no? Tanto en la fase de ejecución como en la fase de funcionamiento, es muy importante no solamente identificar el riesgo, sino identificar qué tipo de riesgo estoy identificando, sino cuál es la probabilidad de que ocurra y cómo es que voy a mitigar el riesgo. Si no efectúo esta labor, las medidas de mitigación o no se toman en cuenta o se hacen de manera inadecuada o se hacen de manera inoportuna, ¿no? Muchas medidas de mitigación se hacen cuando el proyecto ya está en marcha, ¿no? Está durante la fase de funcionamiento, se analiza y se verifica y se evidencian algunos aspectos que no fueron tomados durante la fase de formulación y evaluación del proyecto. Y es una limitante, porque al final creo que todas las entidades responsables de intervenir proyectos de inversión tienen un objetivo común, que es la dotación del servicio a la población beneficiaria. Y no solamente es la dotación del servicio, sino que el servicio se preste en las condiciones adecuadas, en las cantidades requeridas, ¿no? Y con la calidad necesaria, ¿no? Con la calidad que exige la población, que merece la población. Entonces, son aspectos que se deben evaluar. Esta clasificación de riesgos, entonces, se clasifican por riesgos internos, que son ya las condiciones administrativas propias de la gestión del proyecto, y los externos, ¿no? Que son los aspectos ambientales del entorno, o simplemente que son tomados en cuenta para el cumplimiento de la matriz del marco lógico que se establece en el proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, siguiente. Entonces, cuando nosotros vamos a ver y definir y dimensionar los costos de inversión, previamente se mencionó también que debo identificar y dimensionar cuáles son mis unidades a nivel de metas físicas de los activos que voy a intervenir. Estos activos que forman parte de las acciones que ya he establecido previamente. Entonces, a nivel de acciones, tengo una naturaleza de acción, ya sea de adquisición, por ejemplo, o construcción. Si vamos a hablar de adquisición, ¿qué adquiero como activo? Un terreno en este caso. ¿A qué factor de producción corresponde? Al factor de producción terreno. ¿Qué unidad física corresponde? La unidad física que le corresponde es el número de terreno. ¿Cuál es la cantidad? Por eso hablaba de la dimensión física a nivel de activo que requiero. Y ¿cuál es la unidad de medida? Propiamente de la dimensión física del terreno, ¿no? Que son los metros cuadrados. ¿Cuál es su cantidad? 850 metros cuadrados. Entonces, el requerimiento específico y el dimensionamiento de los activos, ¿no? Que forman parte del análisis que he hecho, del análisis causal que he hecho a nivel, que se traducen a nivel de acciones, ¿no? Por eso se coloca el ejemplo que las acciones resultantes, producto de un análisis causal del proyecto, ¿no? A nivel de lo que se necesita, pueden ser adquisición, construcción. Por ejemplo, para el ejemplo de educación, ¿no? Construcción de aulas, el factor de producción a qué corresponde a infraestructura. Su unidad física es el número de estructuras físicas y la dimensión física del mismo es metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados? 1200. Entonces,
También podemos tener casos que no tiene una dimensión física, como el caso de las carpetas o vehículos, que no tenemos una dimensión física, pero en la medida de que se tenga, hay que identificarlas y dimensionarlas. ¿Para qué? Para que cuando tengamos el costeo de las mismas estén correctamente costeadas a un nivel de detalle, que también ocurre que a veces se costea, digamos, a nivel un poco más general y no detallado, originando luego cierta incertidumbre, ¿no? ¿Fue costeado o no fue costeado? Luego se va a revisar y de repente se omitió o no fue claro en la dimensión. Entonces, este aspecto es muy importante. Siguiente, por favor. Entonces, cuando ya hemos definido la naturaleza de las acciones, este es un cuadro para poder resumir cuáles podrían ser la naturaleza de las acciones que he podido determinar asociadas a los factores de producción que voy a intervenir. Por poner un ejemplo, para adquisición, ¿qué podría adquirir? Equipo, mobiliario, vehículos, terrenos e intangibles. Para la naturaleza de acción de construcción, sería infraestructura. ¿Qué podría reparar? Infraestructura y equipos también. Remodelación, infraestructura. Y para la implementación, por ejemplo, intangibles, ¿no? Que era un poco de la capacidad del recurso humano. La siguiente, por favor. Entonces, una vez que ya hemos identificado y dimensionado los requerimientos de los activos, identificado previamente las acciones que requiero dar con el proyecto de inversión, voy a estimar los costos totales e incrementales de cada una de las alternativas técnicas seleccionadas, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, cuando hablamos de los costos de inversión, tenemos que tener dos pasos claros, ¿no? La primera sería la articulación de las metas físicas que ya identificamos previamente y los precios unitarios de los mismos. O sea, hay una necesidad de poder articular los activos y sus metas físicas que identifiqué con el costo unitario de los mismos, ¿no? ¿Para qué? Para luego poder tener como resultado la estimación del costo total de la inversión del proyecto. Esto se considera costos directos, es decir, son costos que están asociados propiamente a acciones y estas acciones corresponden a los activos que han sido dimensionados en los términos de los factores de producción que yo requiero para poder implementar un proyecto de inversión. Entonces, cuando hablamos de la estructura de costos, ¿qué se incluye? La elaboración del expediente técnico, estudios complementarios, la ejecución de las obras, costo por la continuidad del servicio durante la fase de ejecución, adquisición de terrenos o equipos, es el caso, la contratación de servicios diversos, ¿no? Por eso mencionaba los intangibles, la supervisión de los estudios, de las obras, equipamiento o consultoría, de ser el caso, las liquidaciones, que también implican un costeo, la gestión del proyecto y los estudios de línea base. Entonces, es importante mencionar que la gestión del proyecto aquí es transversal, ¿no? La gestión del proyecto no obedece a un factor de producción determinado, sino es una mirada transversal de lo que requiero para gestionar el proyecto en sus diversas fases. Siguiente, por favor. Entonces, como estructura, lo que tenemos en azul, por decirlo así, son los costos de inversión, los costos directos que mencionaba, que están asociados a acciones, ¿no? Aquí a su vez se encuentran asociadas los activos que voy a intervenir. En este caso, como ejemplo está la construcción de un sistema de captación cuyo factor de producción es infraestructura. La unidad de medida es el número de infraestructuras físicas que ya previamente lo he debido determinar. ¿Cuál es mi requerimiento? La dimensión de la cantidad a nivel de unidad física y a nivel de dimensión física. En este caso, la unidad de medida es metros cuadrados y la cantidad es 3.000. Entonces, habiendo determinado ya el precio unitario por la unidad de dimensión física determinada, tengo un costo total de 24.000 soles. 24 millones, perdón. Entonces, en estos términos, o por esa razón, es que se dimensiona, y este aspecto es muy importante, ¿no? Poder estructurar y ordenar el costeo a nivel de detalle, es decir, llegar al activo que voy a intervenir y su unidad de medida. Luego, en la parte anaranjada, ¿qué vamos a tener?
son los costos indirectos. Estos costos indirectos se encuentran asociados no a factores de producción, pero a costos necesarios para que la intervención se pueda realizar. ¿A qué nos referimos? Los gastos generales, que están más asociados a la obra en sí mismo. Luego, la utilidad y el IGB, ¿no? Y cuando hablamos de la parte ploma de otros costos, son los costos de la gestión del proyecto. Por eso mencionaba que no son costos directos, no son asociados a factores de producción. Tenemos el costo del expediente técnico, o el equivalente, es el caso, los costos de supervisión y los costos de liquidación de obra. Este grupo se denomina costos indirectos y la suma de estos tres grandes componentes, ¿no? Que son los costos de inversión, costos directos, los costos indirectos, más los otros costos asociados, tenemos el costo total del proyecto de inversión, ¿no? Es importante manejar esta estructura no solamente para un adecuado costeo, sino para el registro también en las fichas correspondientes en el marco de nuestro sistema, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí estimé los costos de inversión. Lo que ahora corresponde es que también pueda costear cuáles son los requerimientos de recursos a nivel de la fase de funcionamiento. ¿Qué debo identificar aquí? Si es que voy a necesitar, por ejemplo, la reposición de los activos, que previamente ya he mapeado, ¿no? Previamente ya mapeé si el activo tiene algún tema de obsolescencia a nivel tecnológica o cuál es su vida útil. Entonces ya claramente voy a tener la línea de reposición del mismo, ¿no? A nivel detallado. Entonces aquí lo que decimos es que como paso 1 debemos tener la identificación de los activos requeridos. Número 2, la estimación del costo de las inversiones, que ya lo hicimos. Paso 3, identificación del periodo de las inversiones. Que ya mencioné también que es importante tener esta línea de cuántas veces al año voy a requerir una reposición para poder estimar cuáles son mis costos en la fase de funcionamiento. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de la reposición por el desgaste, ¿no? de alguno de los activos involucrados, nos vamos a ver básicamente dos aspectos. Los costos de operación, que son aquellos recurridos para desarrollar el proceso productivo, sueldos, insumos, servicios básicos, y los costos de mantenimiento, que están referidos a poder preservar la capacidad de producción del servicio, ¿no? De la infraestructura y maquinaria, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos dentro de los costos de mantenimiento? El correctivo y el preventivo, que muchos de ustedes deben conocer un poco las diferencias. El correctivo es inmediato y en algunos casos diferido, y el preventivo más asociado a una planificación de que no ocurra el costo correctivo, ¿no? Es poder planificar cuáles son mis condiciones para poder mantener el activo, ¿no? Para la prestación del servicio. Entonces, cuando ya tengo los pasos para la estimación de los costos de operación y mantenimiento, hago su estimación y realizo los costos incrementales. Siguiente, por favor. Este es un gráfico que lo que puede denotar es cómo es que hago la diferencia de los costos incrementales respecto a los costos de inversión sin proyecto, los costos con proyecto y los incrementales. Al final, lo que me importa costear es el incremental. Entonces, para ello, por eso mencionaba que es muy importante tener digamos que el panorama y el costeo de cómo viene funcionando el servicio en la actualidad, cómo funcionaría a nivel de costos con la intervención del proyecto, para yo poder obtener la diferencia, ¿no? La diferencia que es lo que me importa, el incremental. Considerando a su vez que en la fase de operación y mantenimiento tengo los de operación y propiamente los de mantenimiento, ¿no? Para poder tener los costos incrementales. Siguiente, por favor. Creo que aquí ya estamos terminando. Esta es una estructura base para poder definir y plantear los costos. Tenemos los costos en la fase de ejecución, que ya fueron explicados. Con proyecto,
también los costos en la fase de funcionamiento con proyecto. Luego, los costos, los costos con proyecto y los costos incrementales. La diferencia de ambos costos me va a dar el flujo de los costos incrementales del proyecto que voy a intervenir. Siguiente, por favor, en el periodo ya establecido, que anteriormente se señaló, ¿no? Con esto hemos terminado la capacitación y te doy pase, Vivian, para tu participación. Muchas gracias, Lidia, por la exposición brindada. A continuación, vamos a pasar al bloque de preguntas vinculadas a esta capacitación, la cual estará a cargo de nuestras especialistas. En el caso de un proyecto de inversión que cuente con más de alguna alternativa, ¿se deberá definir el horizonte de evaluación por cada una de ellas? Buenas tardes con todos. Sí, el horizonte de evaluación, que como mencionó mi compañera Lidia, comprende tanto la fase de ejecución como la fase de funcionamiento, se debe estimar para cada una de las alternativas de solución. Adelante, Lidia. Adelante, Vivian. Muchas gracias. La población de referencia es la población del área de influencia definida previamente en el diagnóstico. Adelante. No, la población del área de influencia definida en el diagnóstico es la población total. La población de referencia comprende un porcentaje de esa población total, que está vinculada directamente con el objetivo del proyecto. Por ejemplo, en el caso de educación, la población total sería todas las personas que viven en una localidad, pero la población de referencia, en el caso de educación básica regular, serían solo los niños entre 6 y 11 años que viven en esa localidad, porque son los que están vinculados con el objetivo de este proyecto. Adelante, Vivian. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿La brecha de oferta y demanda se determina a partir de la comparación entre la demanda sin proyecto y la oferta optimizada estimada en el diagnóstico de la unidad productora? Bueno, no. La brecha de oferta-demanda se determina como el resultado de la diferencia entre la demanda con proyecto y la oferta optimizada. Muchas gracias. Bueno, ha concluido la totalidad de las preguntas. Muchas gracias a nuestras expositoras y asistentes participantes, ¿no? A continuación, les comentamos que con la finalidad de conocer su percepción sobre la capacitación realizada, los invitamos a llenar un pequeño cuestionario que es de carácter anónimo, el cual está compartido en el chat de esta sala y que tiene una duración de 2 minutos a partir de ahora. Muchas gracias por completar la encuesta. Por último, indicarles que en la página web del MEP se encuentra la sección Inversión Pública, la cual cuenta con la subsección Capacitaciones Virtuales, en la que podrá acceder a los módulos Programación de Capacitaciones, donde podrá encontrar el calendario de capacitaciones, enlace para que pueda acceder a ellas y enlace para que pueda realizar sus preguntas a ser absueltas en la capacitación. Capacitaciones realizadas, donde podrá encontrar la presentación y videos de las capacitaciones impartidas por la DGPMI. Y por último, recursos de aprendizaje, donde encontrará infografías, videos tutoriales, videos educativos, guías, entre otros, sobre temas relacionados con el invierte y la gestión de las inversiones. Agradecemos una vez más su asistencia y damos concluida nuestra capacitación. Muy buenas tardes y muchas gracias.